Buenas noches, estimados televidentes, tanto en Zoom como en redes sociales y Facebook de Guatemala Inmortal y también con una retransmisión de República GT. Hoy estamos muy contentos y muy honrados de tener la presencia del doctor José Luis González Bugón, un distinguido jurista guatemalteco, doctor en Derecho Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional y también ha sido partícipe en algunas sesiones de comités del Congreso y el Senado de los Estados Unidos para defender a Guatemala y también lo hace brillantemente desde la Liga Pro Patria. Hoy en Guatemala Inmortal queremos entrevistar al doctor no solo por su sapiencia y su jurisprudencia en cuanto a temas constitucionales, sino especialmente por el tema de las comisiones de postulación, que independientemente de los candidatos, porque no nos interesan los candidatos, lo que nos interesa es la aplicación de la ley, hemos visto que existe alguna tendencia, lamentablemente, de algunos decanos de universidades, tanto públicas como privadas, pero especialmente de universidades privadas, de aceptar ciertas tachas digamos, de méritos que se le quieren hacer a candidatos, haciéndose, digamos, partícipes de declaraciones políticas por parte de ministerios de Relaciones Exteriores y Extranjeros. Para esto y otros temas precisamente del derecho constitucional de defensa y el derecho constitucional, contamos hoy con la presencia del doctor José Luis González Bugón, a quien agradecemos la entrevista y le preguntamos, doctor, para empezar, sus consideraciones como cómo se ha llevado a cabo el proceso de comisiones de postulación en esta, digamos, primavera del 2022 y el difícil proceso de comisiones de postulación. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, y buenas noches. Es un gran gusto estar contigo esta noche y poder compartir pues, algunos análisis acerca de lo que hemos estado viendo en relación al procedimiento de selección de candidatos para el cargo de fiscal general para el periodo 2022-2026. Sí. La cosa se ve muy mal. El descrédito que ha sufrido la comisión de postulación hasta la presente fecha hace que el ciudadano común desconfíe de la manera en que se está llevando y de qué intereses se están moviendo atrás de este proceso de elección. El descrédito comenzó realmente desde la elaboración de las normas internas de funcionamiento de la comisión. El artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación habla de que lo que se permite, a los ciudadanos, digamos, señalar en contra de los candidatos son impedimentos. Impedimentos. Sin embargo, cuando los comisionados elaboraron las normas internas de funcionamiento, ampliaron ese concepto y lo cambiaron de impedimentos a señalamientos, que no tiene nada que ver con lo que dice la Ley de Comisiones de Postulación, y que es una cosa muy diferente. Porque cuando se habla de impedimentos, de lo que podemos estar hablando es de que los candidatos no llenen algunos de los requisitos que exige la Constitución para el cargo, que son exactamente los mismos que se exigen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el fiscal general tiene la calidad de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles serían esos impedimentos? Pues que no se llenen, digamos, los requisitos que exigen dos artículos constitucionales. El 207, que exige que el candidato sea guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad, que esté en el goce de sus derechos ciudadanos y que sea abogado colegiado. Sí. Y los que le exige el artículo 216, estos son anteriores que mencioné, son generales para todos los magistrados. ¿Cómo no? Pero en el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el artículo 216 exige además que el candidato sea mayor de 40 años y que se haya desempeñado durante un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones. ¿Cómo no? O de tribunales colegiados que tengan esa calidad, o
que el candidato haya ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. No Así puede es. pensarse en otro requisito, porque Así esos son los requisitos que la Constitución específicamente establece para los magistrados y por analogía para la Fiscalía General. Entonces, los impedimentos de que habla la ley de comisiones de postulación debieran ir encaminados a probar que el candidato no llena alguno de esos requisitos que la Constitución exige. Pero cuando la comisión dice que ya no son impedimentos sino señalamientos, se abre entonces el espectro para que cualquiera pueda acusar de lo que le dé la gana a un candidato que no sea de sus simpatías. ¿Cómo no? Entonces, no obstante lo anterior, dentro de las normas internas establecieron también en su artículo 17 que no iban a aceptar señalamientos, entre comillas, que se fundaran únicamente en denuncias, demandas o procedimientos que los aspirantes tuvieran en su contra en los tribunales o en la vía administrativa, sino cuando existiera una resolución definitiva o condenatoria, no pendiente de recurso o notificación alguna. ¿Cómo no? Y además, dijeron en su literal C de ese artículo 17, que se rechazarían los señalamientos que se presenten con base en publicaciones de prensa que no tengan sustento en otros medios de comprobación. ¿Cuáles son entonces los principales señalamientos inconstitucionales e ilegales que aceptó la comisión? Sí. Pues el más notorio y el más comentado es el hecho de que uno de los candidatos, la doctora María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general que está aplicando para su reelección, estuviese incluida en la lista Engel. La lista Engel se basa en una ley emitida en los Estados Unidos que no tiene aplicación en Guatemala por razones muy poderosas. Primero, porque las leyes que rigen el país solo son aquellas que ha aprobado el Congreso de la República. Por supuesto. Segundo, porque tratar de hacer valer una ley extranjera por encima de las leyes nacionales implica no solo violar la soberanía nacional. Así es. Es decir, porque el principio de soberanía exige que Guatemala se rija por sus propias leyes. La ley guatemalteca no tiene aplicación en Estados Unidos, ni en ningún otro país del mundo. Ese es un principio elemental del derecho internacional público. Cada país se rige por sus propias leyes y las únicas leyes aplicables en el país son las que ha aprobado el Congreso de la República. Luego, cuando emitieron una disposición administrativa por parte del Consejo de Estado, elaborando antojadizamente o incluyendo antojadizamente a las personas que evidentemente no comparten su agenda política. Se incluyó a la doctora Porras y a otros ciudadanos honrados de Guatemala en ella, porque evidentemente son gente que se ha opuesto a las políticas izquierdistas del Consejo de Estado en Guatemala. Así es. Pero curiosamente, la misma disposición administrativa que ellos emitieron dice concretamente que el fundamento para haber incluido a estas personas en esa lista son precisamente publicaciones de los medios de comunicación. Que las propias normas... La misma lista Engel se basa en recortes de prensa guatemaltecos. Sí, y dice, y otras fuentes que fueron informes de entidades de la sociedad civil que no fueron otras que aquellas que financia USAID en Guatemala, es decir, ONG de izquierda que ellos financian. Sí. Entonces, si las mismas normas internas de funcionamiento de la comisión dicen que no se aceptarían señalamientos basados en publicaciones de prensa, ¿cómo no? Y la propia resolución del Consejo de Estado dice que se basa en publicaciones de prensa,
entonces ellos están violando no solo la Constitución Política de la República, las normas que ellos impusieron a sí mismos, ¿verdad? Sino las propias normas internas de funcionamiento de la Comisión. Exactamente. Eso por lo que te toca, digamos, a esta causal, de la que cabe señalar además de que es manifiestamente violatoria de los derechos individuales de las personas que están incluidas en esa lista, porque no se basan en una sentencia firme debidamente ejecutoriada, digamos, sino que entonces se está pasando encima no solo de la presunción de inocencia, sino más grave aún de la garantía de esa presunción de inocencia, que es el debido proceso. Porque de acuerdo con el artículo 12 de nuestra Constitución, nadie puede ser afectado en sus derechos. En este caso, sus derechos de optar a cargos públicos, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio ante tribunal competente y previamente establecido. Es una violación tan grosera, pero tan grosera de los derechos individuales, que de ninguna manera es aceptable que los decanos, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados, que por cierto no llegó a las sesiones, no sabemos por qué, pero el presidente del Tribunal de Honor del Colegio sí, y los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades de Guatemala se hayan dado el lujo de pasar por encima de la Constitución, por encima de la ley de comisiones de postulación y por encima de las propias normas internas de funcionamiento que ellos se pusieron. Ellos elaboraron para su propia conducta. Así es, doctor. Entonces, es inaudito, es inadmisible, es inaceptable, porque se supone que la presidenta de la Corte, los decanos de las facultades, el presidente del colegio y del Tribunal de Honor, son abogados que no solo conocen el derecho, sino que están dentro de aquellos que por el cargo que ostentan están obligados a tener mejor conocimiento que los demás abogados, aunque no necesariamente sea así en la realidad. Pero está, digamos, es inherente al cargo de un decano que conoce el derecho que se enseña en su propia facultad, la que él así dirige. es. Entonces, aquello que decían los romanos, ¿verdad, doctor? Iura novit curia. Es especialmente grave que un decano de derecho o un presidente del Colegio de Abogados o una presidenta de la Corte Suprema de Justicia no entiendan lo más elemental del derecho de defensa, doctor. Sí, y aunque digamos ellos no están actuando como jueces, sí, por analogía, el principio iura novit curia les es aplicable. Ellos tienen que conocer el derecho. Son funcionarios, así es. Tienen la obligación de conocerlo. No solo la obligación académica y la obligación moral, sino que la obligación jurídica de respetar no solo la jerarquía constitucional, sino además de eso, los derechos individuales de los candidatos, que son derechos universales reconocidos no solo en la Constitución, sino en el derecho internacional. Así es. Eso, digamos, es algo poco de lo que podría decirse de ese señalamiento que ellos aceptaron y que, como se sabe y es público, esta lista Engel, cuando vemos la historia de cómo llegó al Congreso, por cierto, por una guatemalteca que ahora es congresista en Estados Unidos, demócrata, que ha estado actuando con manifiesta traición a la patria que la vio nacer, aunque ya no tenga la nacionalidad guatemalteca, que la llevó al Congreso y la aprobaron como un instrumento político. Norma Torres. Así para tratar de eliminar a sus adversarios ideológicos, haciendo creer que la inclusión en esa lista ya es una condena universal que les impide el disfrute de sus derechos. Sin juicio, doctor, porque ahí no hay un juicio ante un juez que te condene por un delito, sino es lo que dice el Departamento de Estado y congresistas de los Estados Unidos, no un juez. Por supuesto, miren, no tiene, ni en Estados Unidos, ellos están violando su propia ley. La propia ley que le dio origen a la elaboración de esta lista la están violando, porque los elementos de convicción que están utilizando para incluir en ella
a una persona, son publicaciones de prensa. Así es. Y pretenden hacerle creer a los ciudadanos de Guatemala, en este caso, que las autodenominadas representantes de la sociedad civil, que no son otras que las ONGs de izquierda que ellos mismos financian, Así es. poseen entonces, son depositarios de la verdad y lo que dicen es el non plus ultra, a pesar de que aquí muchos de ellos están siendo procesados por haber cometido diferentes acciones criminales. Entonces, así es, doctor. Es evidente la manipulación política, el sesgo que hay en la comisión de postulación al haber aceptado como causal de señalamiento el haber que una persona esté mencionada en la lista Engel. Pero el otro motivo que les ha llevado desprestigio es que también aceptaron un señalamiento de un señor que se ha dedicado precisamente a ver cómo saca ventaja de financiamientos para hacer valer este tipo de acciones, sí. Licenciado Mejía, que planteó como señalamiento la afirmación de que la doctora María Consuelo Porras Argueta plagió, si no la tesis completa, una parte de la tesis. Sí. Él ya había planteado esto en la Procuraduría de los Derechos Humanos y después de un trámite de más de un año, la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, que es una entidad izquierdista, no encontró controlada por un para poder adepto al EGP. Que había plagio de la tesis doctoral de la fiscal general. Además de que la propia universidad que le otorgó el título también ya había dicho que no había encontrado ningún elemento que pudiera hacer que había plagio en la tesis de la doctora Porras Argueta. ¿No? Pero no obstante eso, y esos hechos son del conocimiento público, porque si lo sabemos, totalmente. ¿Cómo no lo van a saber ellos que son los miembros de la comisión de... Está publicado en redes sociales y en medios de comunicación, así es. Entonces, ¿cómo es posible que a pesar de que es un hecho notorio, un hecho de conocimiento público, que esas indicaciones ya fueron rechazadas en diferentes oportunidades, ellos lo hayan admitido? Pero además, violaron también su propia norma interna, porque si hubo plagio de derechos intelectuales, se necesita una sentencia firme de un tribunal que haya conocido de ese reclamo para poder afirmar que hubo plagio. Así es. Entonces, ¿cómo es que pueden ellos conocen, supongo yo, la ley de derechos intelectuales? ¿Cómo no? De derechos de autor, ¿verdad? Es un litigio mercantil, supongo yo. De autor. Yo no sé ni siquiera si los derechos de autor de quien se dice copió estaban registrados o no. ¿Cómo no? Y si a su vez él no estaba citando a otro autor. ¿Cómo no? En la cita que se habla, así es. Lo cual es sumamente probable porque nosotros sabemos cómo se hacen las investigaciones. Claro. ¿Verdad? Entonces, si no hay una sentencia firme que declare que la doctora Porras Argueta plagió esa tesis de los derechos de autor de alguien debidamente registrados, lo cual es elemental para los abogados, ¿cómo es posible que los decanos, la presidenta de la Corte, el presidente del Tribunal, hayan aceptado darle trámite a ese señalamiento? Increíble. Tal pareciera que hay una confabulación y que hay connivencia entre los que votaron a favor de aceptar estas causales para eliminar de la lista de comisionados a un candidato que no les conviene. Sí, a un candidato que evidentemente no les conviene porque es el que ha comenzado a limpiar realmente el Ministerio Público, que había estado cooptado por el mismo Departamento de Estado por medio de Juan Francisco Sandoval Alfaro desde los tiempos de la FES. Así es. ¿Verdad? E inclusive antes con Claudia Paz y Paz. Doctor, y esto que usted dice es tan importante, doctor, y no solo es importante, sino es importante que alguien de su estatura intelectual y académica lo diga, ya no digamos la importancia que tiene la Liga Pro Patria en Guatemala y en la defensa de la Constitución, porque estamos hablando, doctor, como usted muy bien lo ha dicho, de que por lo menos 9 decanos de universidades privadas e inclusive funcionarios del Colegio de Abogados han votado a favor de aceptar una condena política extranjera sin juicio
sin pruebas, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin permitirle al acusado presentarse a un juez a defenderse de lo que se le acusa y sin una sentencia de un juez norteamericano o de cualquier otro lugar del mundo, porque no se le ha encontrado culpable a la doctora Consuelo Porras ni al licenciado Pineda, me parece también que es secretario del Ministerio Público, que también fue incluido en esa lista. Y entonces, imagínese, doctor, yo lo quisiera que me comentara la debacle que para el derecho interno guatemalteco es que se acepte una resolución política de un cuerpo político como es el State Department, que es el Ministerio de Exterior de Estados Unidos, y del Congreso de los Estados Unidos, sin condena, sin oír al acusado ante juez y violando su derecho de presunción de inocencia. Entonces quiere decir que este cuerpo guatemalteco, que es la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos que tienen responsabilidad por lo que hacen, aceptan condenas políticas de grupos políticos extranjeros sin garantizarle la debida defensa al acusado. Sería una tragedia jurídica. Totalmente. Digna de denominarse traición a los intereses de la patria, aceptar que una legislación extranjera, una resolución extranjera, puede tener vigencia en Guatemala en contra de la prohibición expresa que tiene el artículo 44 de la Ley del Organismo Judicial. ¿Cómo no? Pero es más, hay otros elementos que nos permiten afirmar a nosotros que hay una conspiración contra la doctora Consuelo Porras. Y es el hecho de que una vez que se le objetó la remoción del cargo del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval Altaro, que por cierto tiene orden de captura y se fue fugado del país. Prófugo gracias al embajador de Suecia. Así es, y que goza de la protección del mismo Departamento de Estado en Estados Unidos. Cuando la doctora Porras les ofreció por la vía diplomática 2 veces darle las explicaciones y las razones por las cuales había sido no solo despedido, sino procesado Sandoval Altaro, el Departamento de Estado se negó a recibirlas. Es decir, no solo previamente ni siquiera le informaron, ni siquiera le notificaron que había sido en la lista o que iba a ser incluida. No se le dijo, darle oportunidad de defenderse. No se dio la oportunidad de defenderse de cualquier señalamiento que le hubieran hecho, sino que de una vez la incluyeron, ¿verdad? Es decir, aquí estamos porque aquí venimos. Así es. ¿Y usted es criminal? ¿Por qué? Porque digo yo. Sí, entonces todo eso nos está indicando que hay una confabulación del Departamento de Estado que de alguna manera ha afectado de manera grave la imparcialidad que deben tener los comisionados en este proceso. Así es. Yo creo que es importantísimo para Guatemala que de alguna manera este proceso se limpie antes de que se escojan los 6 candidatos, porque para abundar en ilegalidades, resulta que en las normas internas de funcionamiento de la comisión no se establece que después de los señalamientos, después de haberle dado audiencia al impugnado, después de haberse recibido las pruebas, haya que dictar una resolución en la que se diga si se aceptan o no se aceptan los señalamientos. Al contrario, el vocero de la comisión ha dicho que a pesar de los señalamientos, a todos los van a tomar en consideración para elegir a los 6. Entonces, ¿qué objeto tienen los señalamientos? Entonces, ¿para qué admiten esas tachas ilegales, ¿verdad, doctor? Aquí se ha cercenado el debido proceso de impugnación. Totalmente. Porque entonces resulta que los candidatos nunca van a saber el peso que le dieron a los señalamientos que se hicieron en su contra. ¿Qué calificación le dio? Lo declararon con lugar, sin lugar. Se les dio el derecho entonces de impugnarlos o de aceptarlos. Es decir, hay una manifiesta violación por omisión del debido proceso de impugnación de las candidaturas. Así es. Ahora pretenden que de nada, el público, los guatemaltecos, los ciudadanos, necesitamos saber si esos señalamientos son ciertos o no son ciertos. Por supuesto. Y aquellos que resulten perjudicados por ellos tienen el derecho de oponerse.
como Y cualquier ciudadano, inclusive como en cualquier último ciudadano caso, es que guatemalteco o un cualquier ciudadano tribunal de norteamericano. justicia imparcial declare si realmente son atendibles o no, si violan o no la Constitución, si violan o no las leyes del país. ¿Verdad? Entonces, aquí les están privando de su derecho de defensa a todos los candidatos, porque entonces los señalamientos nunca se van a resolver, sino que ellos subjetivamente van a decidir qué peso tienen cuando den las calificaciones. Eso no puede ser. Eso es manifiestamente arbitrario, manifiestamente violatorio de la ley. Ojalá que los propios candidatos hagan valer su derecho de amparo en contra de estas actividades ilegales que viene desarrollando la comisión, porque es necesario limpiar este proceso para que tenga credibilidad. No hay otra opción. ¿Verdad? Doctor, eso le iba yo a preguntar. Entonces, cabría, por ejemplo, por parte de los acusados en falso o los acusados ilegalmente, aún si pasara o no pasara el expediente a la siguiente fase, que es que se le envían los 6 expedientes al presidente de la República en este proceso o al final del proceso, o inclusive ahora mismo, presentar amparo por la violación a sus derechos constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia. Por supuesto, mira, hay 30 días a partir del momento en que se cometió el agravio para plantear ese amparo, los cuales no han transcurrido para ninguno de los candidatos. Yo tengo la esperanza de que ellos traten de causar el procedimiento por las vías constitucionales y legales. La Corte actualmente ha cambiado el criterio de calificación de la legitimación activa, que en la séptima magistratura, sobre todo, se había empleado para que cualquier ciudadano pudiera plantear un amparo, fuera o no agraviado. Por cualquier causa, las sentencias de esta Corte han regresado a lo que ha sido realmente la doctrina tradicional de la Corte, en el sentido de que solo los agraviados pueden interponer amparo. Entonces, eso, como todo en la vida, tiene ventajas y desventajas, depende del momento en que se dé, pero realmente es lo que dice la ley de amparo. Sí. ¿Verdad? La ley de amparo dice que es al agraviado a que corresponde hacer valer esa garantía constitucional. Entonces, los que tienen la legitimación activa necesaria para impugnar esas son los candidatos que se vean afectados en sus derechos. Así es, doctor. Y yo quisiera, tal vez para los no abogados que nos escuchan, doctor, porque obviamente habrán muchos abogados que nos escuchan, pero también no abogados, que usted nos explicara, doctor, desde su jurisprudencia, desde su conocimiento académico, por qué es que en el Estado de Derecho la presunción de inocencia y el debido proceso son fundamentales. ¿Por qué es que son derechos humanos? ¿Por qué es que son derechos constitucionales? ¿Y qué sucede en una sociedad o en un Estado donde no se garantizan esos derechos? Bueno, esto tiene una larga historia. Realmente, tal vez los indicios de esto que se plantearon desde la Alta Edad Media, tal vez un poco antes de la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo X, con la Carta de las Libertades de Enrique V, luego con la Carta Magna 1215, en donde se estableció que ya no se podía arbitrariamente detener a una persona, encarcelarla, privarla de sus bienes, sino a través del juicio de sus pares. Ese es el que se señala como el principio del debido proceso. Es decir, el debido proceso es la garantía de que una persona no puede ser privada de sus derechos sin que se le haya demostrado que cometió un hecho que amerita esa sanción. Así es. Por eso es que el principio que rige, digamos, cualquier demanda que pretenda privarle de un derecho a alguien es que no es culpable, es inocente, a menos que durante el proceso se le demuestre que sí lo es. Así es. El debido proceso es la garantía de la presunción de inocencia, porque contrario a lo que antes se hacía, si todos eran culpables hasta que demostraran que eran inocentes. En un régimen totalitario, por ejemplo, en la Unión Soviética es así, ¿verdad? Exactamente. Esa es la arbitrariedad más grande que se ha cometido contra los derechos individuales. En Guatemala, el principio de inocencia está consagrado en el artículo 14
de la Constitución y el debido proceso en el artículo 12, pero además todos los instrumentos internacionales de derechos civiles los tienen establecidos, de los cuales Guatemala es parte porque los ratificó oportunamente. Sin el respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso, los seres humanos no valen nada. Así es. Cualquiera puede quitarles la vida, cualquiera puede quitarles su propiedad, cualquiera puede quitarles su libertad y el ciudadano no tendría oportunidad de defenderse. Lo que nosotros conocemos como Estado de Derecho, que tal vez es una mala traducción de lo que en inglés es la rule of law, que es el imperio de la ley, es una institución que se tomó realmente del Reichstag austríaco, digamos, alemán. Pero lo curioso es que ahí nunca hubo Estado de Derecho, porque cuando se declaró que nadie iba a ser procesado sin las garantías procesales necesarias y que se estableció el principio del nullum crimen, nulla pena sin lege. ¿Cómo no? No hay pena sin ley anterior, ¿verdad? Un administrativista alemán de apellido von Neist dijo que ¿cómo no? Los jueces austríacos no estaban capacitados para juzgar los conflictos que surgieran entre el Estado y los individuos y que se necesitaba prepararlos. Y así pasaron 50 años y en esos 50 años en todo el Estado socialista en Alemania y nunca pudo ser implementada, pero quedó la expresión y generalmente se acepta la expresión Estado de Derecho, pero realmente la rule of law, el imperio de la ley es mucho más que eso, porque eso implica que las leyes deben llenar ciertos requisitos, que son las famosas leges legum de Cicerón o de Cícero, como se pronuncia correctamente, que decían que para que una norma pueda considerarse ley, debe ser general, abstracta, conocida, cierta, igual y justa. Pues la mayor parte de las cosas de las leyes aquí no son tales, ¿verdad? Así es. Y doctor, usted hacía una cita muy importante que es el artículo 44 de la Ley de Ordenamiento Judicial, que es parte, digamos, de la teoría también de la totalidad que tiene que tener un sistema jurídico y la impermeabilidad, si usted quiere decirlo así, de sus tanto derechos como garantías, porque si aceptamos que otro Estado viole garantías constitucionales o derechos humanos de guatemaltecos, entonces no somos un Estado soberano. El artículo 44 de la LOJ no está ahí por antojo o por capricho, sino que literalmente establece que si una ley, sentencia o disposición administrativa extranjera viola derechos humanos o constitucionales guatemaltecos, es nula e inaceptable. ¿Por qué es importante ese artículo de la LOJ, doctor? Ese principio se denomina el principio de hermetismo del orden público. Exactamente. Y es importantísimo porque de lo contrario se podrían cometer contra cualquier ciudadano las atrocidades más grandes sin que éste tuviera la más mínima oportunidad de defenderse. La razón por la cual este artículo de la Ley del Organismo Judicial priva de todo efecto en Guatemala a cualquier ley o a cualquier disposición extranjera o incluso sentencias dictadas en el extranjero, si contradicen la Constitución de la República o contravienen el orden público o si menoscaban la soberanía nacional. Por eso yo mencionaba al principio que la primera violación a la soberanía nacional es el intento de aplicar en nuestro país una ley extranjera. Así Este artículo es bien claro y lo tiene, por cierto, en primer lugar. Dice que no son aplicables ni las sentencias si violan el principio de soberanía, si violan la Constitución o si violan el orden público. Mire, eso es lo que le enseñan a uno en primer año de Derecho. En primer año de Derecho. Necesita realmente haberse graduado de abogado para entender que eso es totalmente inaceptable, inaplicable, no puede surtir efecto alguno aquí. Y cómo es que los decanos de las 12 facultades de derechos que están ahí, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Colegio de Abogados no, porque no llegó a las sesiones, pero eso me recuerda que quería aclarar algo. Nueve decanos votaron la primera vez cuando no pasó la causal, pero después votaron 10, porque para aceptar la causal se necesitaban por lo menos los votos de 2 terceras partes
Quiere decir que solo 5 abogados Entonces, detuvieron la presión de la tacha Engie. Y la tercera vez votaron 13 de los 15. El único que mantuvo, o sea, que solo 2, su posición fue el licenciado Arenales. Muy honorable, sí. Arenales Farner, a quien hay que dejar fuera de estos comentarios que estamos haciendo. Él ha defendido precisamente lo que nosotros estamos explicando esta noche. Pero un solo leño no arde, un voto no puede contra los votos de los demás, lo cual no hace que los demás votos sean válidos. Así es, sino vergonzosos, ¿verdad? Ni la legalidad ni la verdad son funciones del número. Así es, no dependen del número de votos, así es, doctor. Y yo creo, doctor, que su voz es muy importante y ha sido muy importante por muchos años, por décadas, diría yo, porque, doctor, somos abogados y al volvernos abogados, juramos, cuando nos fuimos a colegiar al Colegio de Abogados, que íbamos a defender la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho. Y que los señores decanos, cosa que a mí me da mucha pena, porque yo soy graduado de una universidad privada y yo tengo mucha pena en decir esto, pero tengo que decir que los decanos que a mí me dieron clases, los mire yo ahí sentados, violando el debido proceso, violando la Constitución de Guatemala, violando la soberanía del orden público, violando la soberanía de la ley y la Constitución guatemalteca y aceptando condenas extranjeras hechas sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin hacerlo ante juez, porque ni siquiera presentaron pruebas. Si ellos están diciendo, si los burócratas del Departamento de Estado o los congresistas demócratas de los Estados Unidos están diciendo que la doctora Consuelo Porras o el licenciado Ángel Pineda son corruptos, pues por lo menos que me lo demuestren, que me enseñen alguna evidencia, algún testigo, alguna cuenta bancaria, alguna propiedad, algo que me haga a mí decir, bueno, pues entonces hay algo. Pero a mí no me gusta que me hayan destituido a mi títere, que era Juan Francisco Sandoval, con un miembro del G13 que es Hans Magnusson. Lo agarro en un carro diplomático y lo hago fugarse por la frontera de las Chinamas a El Salvador. Y encima de esa violación a la soberanía nacional, condeno a la fiscal y al secretario del Ministerio Público que no me hacen los mandados para ponerlo en buen chapín. Es algo verdaderamente, doctor, increíble. Es que yo en mi vida he visto algo así, doctor. Y mire, esto raya en lo inaudito realmente. En Guatemala vemos pasar cosas que nunca habían pasado antes y que probablemente en cualquier país que se estime ser un país respetuoso del Estado de Derecho podrían pasar. La inmiscusión del Departamento de Estado en los Asuntos Internos de Guatemala ya siempre ha existido, pero a partir de los años 2010, con la CICIG, que era el brazo ejecutivo del Departamento de Estado, se incrementó de una manera terrible. Destruyeron el sistema de justicia en Guatemala, lo cooptaron. Doctor Robinson y Arnold Chacón, así es. Ahora que se ha empezado a recuperar y han empezado a perder, digamos, a los peones que tenían instalados en el sistema de justicia, como Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad, como Juan Francisco Sandoval Alfaro en la FESI, como la misma jueza Aifán, que cometió todo tipo de acciones criminales y que defienden de manera incondicional estos mismos burócratas, porque mire, hay que aclarar que no es el pueblo estadounidense. Nosotros admiramos y amamos al pueblo estadounidense. Totalmente. Pero estos socialistas del Partido Demócrata, que han monopolizado el Departamento de Estado desde hace muchos años, y que actúan realmente en contra de los propios intereses de Estados Unidos, ya no digamos de los intereses de Guatemala. Guatemala siempre ha sido un país amigo de Estados Unidos. Siempre nos hemos considerado aliados de Estados Unidos. La misma fiscal general está trabajando con las agencias del Departamento de Justicia, de la DEA. Quienes le han otorgado reconocimiento. La DEA, Homeland Security, así es. ¿Cómo es que si todas las agencias que se encargan de la justicia en Estados Unidos le reconocen su colaboración, venga ahora el Departamento de Estado a decir que es corrupta y que aquí, que allá? Sin pruebas. Sin prueba alguna, simplemente porque sacó del Ministerio Público al esbirro que tenían ahí metido, que era Sandoval Alfaro. Así es. ¿Verdad? Así es, doctor. Cometió todo tipo de crímenes. Mire usted todo lo que está saliendo a luz acerca del carro Odebrecht, por ejemplo. ¿Cómo no?
ha sido la estafa más grande al Estado de Guatemala. 300 millones de dólares. Millones de dólares, miles de millones de quetzales. Así es. Que este señor, usurpando la atribución de la representación del Estado que corresponde a la Procuraduría General de la Nación, fue extraterritorialmente a ejercer una función hacer que un no convenio podía ilegal. ejercer Así allá, es. y que ahora ya se demuestra con las 3 actas en las que recibieron las declaraciones de esos allá, que son falsas porque simultáneamente estaban haciéndolas en a diferentes horas. Como que fueran omniscientes, ¿verdad? Así es. Es decir, mire, esto raya realmente, pareciera una comedia burda, ¿verdad, doctor? Una película de terror jurídico. Así es, totalmente, totalmente, doctor. Y para ir concluyendo, yo quisiera una vez más, doctor, no solo reconocerle su sabiduría jurídica, sino la valentía de decir estas cosas. Y tercero, también recordarle a los televidentes que usted inclusive fue a defender a Guatemala ante el Congreso de los Estados Unidos en una audiencia. Que usted nos recordara esa defensa que se hizo en ese momento y lo que hemos visto realmente en estos años del Departamento de Estado, porque no ha sido una ni dos violaciones. Esto ha sido desde Thor Robinson, Arnold Chacón, desde la Minúa, desde el inicio de CICIG. O sea, esto ha sido una intervención en asuntos internos guatemaltecos, los juicios por genocidio, la presencia de los embajadores norteamericanos en los juicios. ¿Cómo puede un guatemalteco, digamos, de bien, o una persona honorable, un abogado honorable, ver esto y quedarse callado, ¿va, doctor? Sí, mire, tuve la oportunidad de declarar ante esta comisión del Congreso de Estados Unidos por propuesta que me hizo el congresista Bill Smith, y por cierto, en una audiencia en la que tenía enfrente a Claudia Paz y Paz. ¿Cómo no? Cuya reelección como fiscal general en Guatemala nosotros nos opusimos mediante el planteamiento de presentando prueba por escrito de la usurpación de atribuciones, porque se usurpó las atribuciones del Congreso al modificar el Código Procesal Penal para establecer procedimientos que permitían a los invasores de finca permanecer en los inmuebles usurpados hasta que les diera la gana. Así es. Ella nos echó públicamente la culpa a los de la Liga Pro Patria de haber impedido su reelección, y es cierto. A mucha honra, doctor, así es. Es cierto, realmente es cierto, a mucho orgullo, porque nosotros no podíamos permitir que una criminal siguiera ejerciendo la función de fiscal general. Dándole licencia a cometer el delito de usurpación a cualquier criminal en Guatemala. No han prescrito esas acciones penales en contra de ella, y yo espero que prontamente se planteen. Pues en esa oportunidad tuve yo que decirle a los miembros de la Comisión del Congreso que la verdad de todo lo que estaba escuchando era exactamente al revés. Estaba a 180 grados de distancia. Parecía una novela orwelliana en la que estaban acusando a los otros de lo que ellos mismos estaban haciendo, y que se acercaran realmente a la verdadera sociedad civil en Guatemala. Invité yo al congresista que presidía la comisión a que viniera a Guatemala para irle a enseñar realmente lo que pasa aquí. Así es. Pero naturalmente esa fue una audiencia que ya estaba arreglada también, ¿verdad? Porque además de su servidor, el periodista Steve Hedge presentó también por escrito algunas unas declaraciones en relación a lo que se estaba diciendo ahí. Y finalmente, pues, fuera de haber quedado grabado en los anales del Congreso lo que dijimos, finalmente, de todas maneras, hicieron lo que les dio la gana. Pero fue una oportunidad para que todo el mundo pudiera escuchar la verdad acerca de lo que ahí no se dice. Exactamente. Esperamos, doctor, que tengamos la oportunidad de volver a hacerlo. Así es. Doctor, yo quiero, ya vamos terminando, entonces yo quiero no solo agradecerle públicamente en nombre de Guatemala Inmortal, por supuesto, mío propio y de todos los guatemaltecos que hemos visto su labor de tantos años, ¿no? Porque no es de ayer ni antier, esto es de años que usted ha estado en esta lucha. Y segundo, agradecerle también sus conocimientos jurídicos sobre la presunción de inocencia, el debido proceso, la constitucionalidad, y también hacer un llamado, doctor, que usted nos ayudara a hacer un llamado a la población, pero también a los abogados, porque tenemos que ser los abogados, los que juramos con nuestra mano derecha
sobre la Constitución, juramos defenderla, que debemos de salir al frente, debemos de salir a protestar, debemos de salir a hacer escritos, a hacer protestas, a plantear amparos, a plantear, digamos, protestas públicas y denostar a estas personas que están dejando de lado y tirado el debido proceso. Un llamado final, doctor, por favor, y su despedida y su conclusión para esta noche. Yo haría un llamado a los candidatos que han sido perjudicados con la inclusión de estos señalamientos manifiestamente ilegales e inconstitucionales para que los impugnen, que no acepten, que no se queden cruzados de brazos ante el atropello de sus derechos constitucionales. Sí. Que impugnen, que interpongan, como no hay recursos específicos para impugnar, tiene que ser por medio de un amparo y ellos tienen la legitimación activa necesaria para hacerlo, por un lado. Sí. Por otro lado, que también exijan que se pronuncien los miembros de la comisión de postulación sobre esos señalamientos. Claro, tienen que resolver. ¿Son aceptables o no son aceptables? Que no priven a los candidatos de su derecho de defensa, porque lo que pretenden hacer es ocultar la calificación subjetiva que le van a dar a esos señalamientos, por cuanto que han dicho que van a permitir que participen en la selección final. Todos, a pesar de los señalamientos que tienen, ¿cuál es el objeto entonces de haber tramitado? Entonces, ¿para qué hay comisiones de postulación, doctor? Sí, mire, ellos están actuando con una total falta de transparencia. No quieren asumir la responsabilidad de decir si finalmente aceptan o no aceptan. Así es. Esos señalamientos que contienen gravísimas violaciones constitucionales y legales. Así es. Y que le restan total credibilidad al proceso de selección de candidatos para que el presidente elija eventualmente de una nómina de 6 a aquel que deba desempeñar el cargo. Así es, doctor. Yo quiero una vez más agradecerle, por supuesto, a todos los televidentes que están viendo este Zoom, pedirles también a todas las personas que nos miren que compartan el link, tanto en Facebook como en las redes sociales de Guatemala Inmortal y de República. Agradecerle a la Liga Propatria, agradecerle al doctor González Dubón su gallardía y pedirle a todos los guatemaltecos y especialmente a todo el Foro de Abogados de Guatemala que salgamos a protestar, que protestemos desde nuestras casas, desde nuestras redes sociales, desde nuestro Twitter, desde nuestro Facebook y también, por supuesto, con los recursos legales del caso, porque solo un pueblo que se defiende y solo un pueblo que no se deja es el pueblo que mantiene su libertad. Honor y gloria a los hombres como José Luis González Dubón y otros patriotas gallardos en otras organizaciones, en otras fundaciones, a otros abogados, a otros guatemaltecos honorables, como Steve Hedge, el doctor González Dubón, José Carlos Pomés y otros, y por supuesto las señoras de Guatemala Inmortal que han estado y estaremos en esta lucha por la soberanía nacional. Mi nombre es Giovanni Frati, quiero agradecerles mucho su televidencia esta noche y rogarles que compartan este link en la página de Facebook de Guatemala Inmortal para poder regar este importantísimo conversatorio con el doctor constitucionalista, el doctor José Luis González Dubón. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado Frati. Fue un verdadero gusto compartir contigo esta pantalla. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.